Bueno, ante todo, gracias, gracias por el espacio, Bisbay. Me parece que estamos en un momento en donde aquietamos un poquitico la mente. Naturalmente pasó algo en el mundo donde nos aquietaron la mente y nos dijeron: hey, profesores, hey, papás, se les olvidó sentir. Creo que es un espacio para intercambiar posturas, que es diferente a pensar. Y con el tiempo he aprendido que esos espacios uno lee los interlocutores y encuentra uno, y es más, es fácilmente descifrar si es profesor universitario o si es un líder de colegio o si es una persona gerente en educación como Bisbay, o si son personas que les duele la educación. Entonces, quiero hacer presentarles esta ponencia teniendo en cuenta 3 elementos claves. El primero es que todos con esta pandemia hemos adoptado una postura. La postura del arquitecto, la postura del ingeniero, la postura del docente, son posturas diferentes. Pero nosotros, los que somos maestros, los que nos duelen los niños, que es diferente a querer enseñarles lo que nos duele, lo que le pasa a los niños, debemos tener una postura clara, definida. Y hoy, cuando al maestro le dice: ¿usted qué está viendo?, el maestro debe tener claro que afuera y adentro hay un aprendizaje que, según Bandura, se llama aprendizaje social o aprendizaje vicario. Esa es la primera postura que tenemos que tener. ¿Qué nos está pasando? Hay algo producido por una proteína, un ARN, que ya, es más, ni siquiera me gusta nombrarlo, que me estreso, que nos está enseñando algo. Y eso se llama aprendizaje social o aprendizaje vicario. Entonces, a todos nos está pasando lo mismo, todos estamos sintiendo incertidumbre y está pasando algo. Entonces, el maestro no puede desentenderse de esa posición, porque aquí no hay un aprendizaje uno a uno, sino es un aprendizaje, primero, social. Entonces, la invitación es a entender el aprendizaje social, y que el aprendizaje social tiene 2 cosas claves. 1, oportunidades. 2, cambio de conductas. Ojo, 1, oportunidades, y 2, cambio de conductas. No me está diciendo pensamiento, me está diciendo conducta. Entonces, yo les doy un dato. Entre marzo, abril y mayo se abrieron 10,000 emprendimientos en Bogotá. 10,000. ¿Y qué pasó? O sea, aquellas personas que se quedaron sin trabajo fueron capaces de emprender 10,000 empresas. Estamos hablando de que ese aprendizaje social le hizo a esos empresarios abrir los ojos rápidamente, no como las vacunas que se demoran 10 años, sino rápidamente, y actuar. Entonces, el maestro debe decir: hey, ¿qué está pasando? El maestro se pregunta: ¿qué le está pasando a los colegios? ¿Qué le está pasando a las empresas? ¿Qué le está pasando a las clínicas? Ese es el verdadero maestro. El que piensa en 360 grados, no, ya no hay que pensar. Segundo punto, en el aprendizaje vicario o aprendizaje social, no se piensa, se ve. Uno observa lo que está pasando. Las aguas de los mares están más transparentes, el aire está más limpio. Ya las enfermeras vienen a atender a los pacientes de 70 años a las casas. O sea, hay cosas que generó este tipo de aprendizaje social que no se hacían en el otro tipo de aprendizaje, que era un poco invisible. Entonces, si nosotros como maestros tenemos una posición de lo que está pasando,
ante ese verdadero aprendizaje, tenemos que ver, ahí citaba Bandura, ahora les doy otro autor que se llama John Lenlow, él habla de los 7 montes, cómo funciona el gobierno, cómo funcionan las artes, cómo funciona la educación, cómo funciona la economía. Entonces John Lenlow habla de, hey, ¿qué está pasando allá? ¿Y qué está pasando en educación? Entonces tenemos que hacer ese mapa para poder tener ese mapa de la realidad, para poder ahí sí el maestro sentarse y decir, hey, aquí estoy yo, aquí está el verdadero maestro. No reinventado, porque es que, o sea, reinventar, no. Nosotros nos versatilizamos. Tenemos que discernir entre carácter, entre temperamento y nos versatilizamos. ¿Quién ha dicho ese cuento que nos reinventamos? Ya Dios no inventó, listo. Tenemos claro que somos la mejor creación de Dios. ¿Qué vamos a inventarnos si Dios nos inventó? Nos vamos a versatilizar. ¿Qué ocurre ahora? El primero se llama aprendizaje social. Ahora paso al otro aprendizaje, que es el más difícil. Se llama aprendizaje de carácter. Y ese aprendizaje de carácter se lo voy a decir, porque a mí no me gusta explicar, con evidencias. Primero, a los profesores les tocó hacer cosas que no les gustaba hacer. Lo dijo Bisbay, ese analfabetismo digital nos tocó a las malas. Eso se llama un aprendizaje de carácter. Hacer cosas que no nos gusta. Segundo, no olvidemos a los papás. Los papás ellos no son neutrales, están en casa mirando cómo aprenden, cómo desaprenden y cómo aprovechan o desaprovechan los tiempos de estudio de los niños. Entonces, el papá se convirtió, ojo, estamos hablando de evaluación, ahí sí tenemos un evaluador bastante crítico que es el papá. Y el papá te está evaluando cómo hablas, cómo respondes, cómo gesticulas, cómo te emocionas y hasta cómo te duermes cuando estás dictando clase. O sea, ese aprendizaje de carácter es uno con uno, individual. Pero ya tienes claro que estás pasando por un aprendizaje social, por un aprendizaje vicario. Algo le está pasando a la gente y tienes que cuidar. Entonces, en ese tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje de carácter, tú te preguntas, como consultor he tenido muy bonitas experiencias de profesores que usando la tecnología, fíjense bien, han encontrado que son capaces de vender nuevos productos. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto yo. Dice el profesor, ay, me di cuenta que puedo vender. Entonces, y es maestro y puede vender. Excelente. Cosa que la escuela no ha hecho, lo hizo la educación virtual. ¿Por qué? Porque en ese espacio de interacción del equipo, de la plataforma con el profesor, él tiene que buscar otras salidas. En ese espacio de necesidad financiera tuvo que versatilizarse y vender o tapabocas o vasos u otro tipo de producto, cosa que no había hecho cuando estaba enseñando en casa. Más bien en casa no, en el colegio. Entonces, primero, un aprendizaje social. Segundo, un aprendizaje de carácter. Y el tercero es el que más nos cuesta. Si tú tienes claro el mapa, porque antes estábamos así, perdonen, estábamos tapados, que eso hace el aprendizaje visual, que es el mismo aprendizaje, es un aprendizaje social, nos activa la visión. Hey, estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Y el aprendizaje social nos hace unas preguntas. Y la primera pregunta que le hace a un maestro es, usted además de ser maestro, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer las dos cosas? ¿Puede ser maestro y puede ser papá en la misma casa? Entonces, el aprendizaje social no te enseña, sencillamente te muestra. Tú lo tomas o lo coges o lo dejas. Y el tercero es un tipo de aprendizaje que no tenemos, y eso no es culpa de los maestros, no tenemos ese tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje de ocurrencias. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre
al maestro en tiempo de pandemia? ¿Qué se nos ocurre? No, ¿qué piensas? Te piensas y te llevó a la pandemia. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué eres capaz de imaginar? Porque ya tienes un mapa, entonces uno cuando reimagina. ¿Cuándo reimagina uno? Cuando uno aplica el verbo ver, 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 ver. Entre más ver, 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 reimaginas. La reimaginación no es ni científica ni de pensadores, sino de gente que convierte la pasión en creatividad, porque ha visto mucho, sencillo. Entonces, este tiempo, a veces uno dice, ya bastan las reflexiones. ¿Qué vamos a hacer algo? Porque hoy el maestro, le voy a decir una cosa, he aprendido en este tiempo a que el principal recurso que tiene el maestro no es ni la plataforma, ni las guías. ¿Sabe cuál es el principal recurso? Su voz, la voz del maestro. Esa sí es que llega a la cabeza, llega al corazón de los niños. Entonces, cuando el niño dice, papi, mañana me toca clase con el profe Robert. ¿Y por qué? No es que si tú vieras cómo habla ese profe y lo que dice y cómo se expresa. Entonces, ese tercer elemento de aprendizaje de ocurrencia es clave porque nos posiciona. Siempre me ha gustado esa palabra. Creo que al maestro en Colombia le hace falta estar en su verdadera posición. Un maestro de hoy en día que llame y que oriente una clase sin preguntarle a los niños, niños ya han comido, niños ya oraron, niños se encuentran bien, está perdiendo el año. ¿Por qué? Porque en el nivel de ocurrencia nosotros no somos ni academia ni pensamiento, nosotros somos llamados a ser esperanza, esperanza para esos niños. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos en tiempo de pandemia? Si en tiempo de pandemia hay necesidad, ¿cómo evaluamos? Si en tiempo de pandemia no tenemos a veces qué comer, no tenemos a veces qué divertirnos, ¿qué evaluamos? Entonces, el asunto es, ¿qué vamos a lograr? La pregunta no es qué vamos a evaluar, sino cómo vamos a convertir la evaluación en un insumo para que la educación valga la pena. O sea, el profesor puede brillar, y yo sé, eso lo tengo claro. Yo llevo 15 años investigando evaluación y empecé por Santos Guerra, y Santos Guerra dice, la evaluación, la persona, así como vive, así evalúa. O sea, la evaluación tiene que ver con el carácter de la persona, como el ser, como la brilla, lo que brilla. Eso es la evaluación. Entonces, para terminar, tomé atenta nota de lo que dijo el colega Roberto Almanza, que a propósito quisiera saber, porque me gusta mucho, siempre me gusta saber el quién soy, si es rector, si es gerente, me gusta mucho y me encantaría hablar con él ya en otros para ayudarlo, para apoyarlo, porque nosotros necesitamos, en esta pandemia necesitamos entrelazar manos, no pensamientos, manos, aquí estoy. Y él habla de que, o sea, y escribí acá y él dice, no es posible evaluar. Roberto, sí es posible evaluar. Y Roberto dice que no hay claridad. Podemos lograr entre todos esas claridades. Roberto dice que es ambiguo hablar de evaluación. Claro, porque tenemos un ambiente de ambigüedad. Hay que buscar esa claridad y convertir la evaluación en un aliado, Eso con respecto a Roberto. Con respecto a Francisco, destaco mucho ese análisis que hace de lo público y de lo privado. E hizo una pregunta que es detonante y es, ojo con eso, me encantó esa pregunta. Dice, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Cuál es la función de la escuela en plena pandemia? Es que no estamos en juego, ni estamos en una fiesta, ni estamos en fiesta, estamos en una batalla donde hay unos que están en primer frente que se llaman los médicos y los otros somos allá que estamos ayudando. O sea, ¿cuál es la función de la escuela? Dar esperanza. ¿Cómo hacemos para que esa escuela llegue a la casa? Y con respecto al profesor Bisbay,
dijo algo que para mí es determinante y es que hay que lograr que los niños aprendan a aprender, desarrollo de pensamiento autónomo. O sea, puede ser toda esa literatura que nosotros tenemos de Vygotsky, de Brunner, de Piaget, toda esa escuela, y uno lo ve en la televisión. Es que tenemos que ser una escuela liberadora. Yo digo, ¿liberadora de qué? ¿De protestas? ¿Liberadora de qué? ¿Liberadora qué? Para destruir los centros comerciales. ¿Liberadora de qué? ¿Por qué no formamos una escuela que sea recursiva en tiempos de pandemia? Vuelvo y repito, una escuela recursiva. ¿Quiénes tienen que ser recursivos? Los niños. Hoy las casas necesitan niños recursivos que le ayuden a sus papás. Y eso es función de la escuela, formar niños recursivos. Entonces, si yo veo la misión del Colegio Bilingüe Richmond en Bogotá, o del Liceo Moderno Santa Emilia en Bogotá, o del Corombo Árabe en Maicao, o el Pigi en Amazonas, y leo la misión, yo le voy a preguntar, hey, ¿sigo haciendo lo mismo? ¿O será que puedo cambiar? Porque es que la casa necesita otro tipo de instrucción, necesita otro tipo de mensaje, necesita otro tipo de voz. Y ahí aparece eso. Y una cosa porque en ese tiempo de pandemia he hecho una de las cosas que más me gusta. A mí me gusta escribir. Generalmente no pienso para escribir, gracias a Dios. Yo recibo y escribo. No tengo esa facultad de pensar mucho para escribir. Es más, escribo y se me olvidan las cosas. Y yo me he preguntado una cosa. La escuela es un escenario diseñado tradicionalmente escuchen bien, para enseñar. Para enseñar. Enseñan los directivos y enseñan los docentes. Y aquellos que son sus clientes internos no son buenos enseñando. No entiendo. Los clientes internos, que son los niños, deberían ser los mejores enseñantes. Quiero decir, diferente a ser profesores. Hay una gran diferencia entre ser un buen enseñante y un buen profesor. Entonces, si yo me voy a la casa donde está la mamá como facilitadora y logro que el niño tenga atributos de enseñante, niños con atributos de enseñante, entonces pregunto, ¿y a quién vamos a evaluar? Si son los niños que pueden evaluar. ¿O es que acaso los niños no aplican funciones ejecutivas cuando están haciendo preguntas? Niños de quinto de primaria que usan infogramas, niños de quinto de primaria que usan herramientas conceptuales para preguntarle a los papás. O sea que sí podemos tener una escuela, y yo le apuesto a eso, soy muy firme, que podemos tener una escuela en donde los niños les guste enseñar. Porque saben una cosa, si a esos niños les gusta enseñar, les va a quedar muy fácil evaluar, que van pegados de la mano. Entonces, en resumen, quiero invitarlos, y es para todos, a que sigamos teniendo esos espacios de entender mucho más este aprendizaje social. Soy de los convencidos que uno para enloquecerse necesita a otros locos alrededor. No me gusta la locura individual. Y hay posturas, hay experiencias a nivel del mundo, sobre todo en México y en Estados Unidos, que podemos tomar no como referencia y replicarla, pero sí evidencias en donde tarde o temprano, la evaluación por proyectos, la evaluación experiencial va a hacer desaparecer la evaluación de las escuelas. Y es una tesis que tiene mucho sentido, porque en última instancia el niño está aprendiendo porque quiere o por una calificación. Quitar la evaluación sería o una locura o una gran apuesta. Gracias, Bisbay. Gracias.